Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Mi amiguito está patrocinado, pero yo no. Su granito de amor es tan importante para este niño pobre. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. El Dios de nuestra fortaleza tiene una palabra para usted. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted es especial para Dios. Por eso queremos saber de usted. Escríbanos a la dirección que daremos al final de este programa. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. A veces nos confundimos entre gracia y misericordia, porque se parecen, ¿no? Gracia y misericordia. Pero la diferencia está en que la gracia es el sistema establecido por Dios para que seamos salvos. Es decir, de gratis. No tiene que ser nada más que venir y recibirlo tal como se te dice. Gracia es lo opuesto a lo que pasaba cuando la ley de Moisés, ya que por la ley el hombre se justificaba por las obras y ninguno podía, de acuerdo a lo que había pedido Dios, ninguno podía cumplir las obras que hablaba la palabra del Señor. Por eso en Gálatas capítulo 3, voy a leer el versículo 10, Gálatas 3, 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto no lo podía hacer nadie. Nadie podía cumplir con la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Será la ley. Nadie se podía justificar por ella. ¿Cómo Dios justifica? Entonces, bueno, continúa hablando el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¡Woohoo! Aleluya. De otra forma no teníamos nosotros oportunidad. A fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu Santo. Así que aquí hubo un cambio. Pero por la ley nadie podía justificarse. Pero por la gracia todo el que cree. Ahora, entonces, la gracia vemos que es un canal, es un medio, es un sistema de salvación en esta dispensación de la gracia, que ya no le queda mucho tiempo. Pero cuando hablamos de misericordia, misericordia es lo que impulsa a Dios a establecer el sistema de la gracia. Misericordia es el compadecimiento que tuvo Dios por la condición del hombre, por la situación del hombre, por el dolor del hombre. Y esa misericordia, compadecerse del hombre,
Y viendo que el hombre estaba tan incapaz de justificarse bajo ningún concepto, entonces él dice, la única forma que puede justificarse el hombre es por gracia. Tengo yo que pagar el precio, porque ellos no pueden. Nos dio a Jesucristo, que conocemos la historia. Vino, encarnó, se hizo como de nosotros, nos representó en la cruz de Calvario, murió pagando el precio para que Dios, por su misericordia, que nos dio su Hijo, por su misericordia, que se compadeció de nosotros, de nuestra condición, estableció el sistema de la gracia para ser salvos. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre misericordia y gracia? Entonces, esa misericordia, aleluya. Nos gustan los platos sabrosos. A uno le gustan los platos dulces, a otro le gustan los platos de proteínas, a otro los salados, a otro lo que sea, otros los picosos. Pero cuando hablamos de la misericordia, el alma del hombre o de la mujer, nuestro espíritu puede recrearse, gozarse, sumirse, sumergirse en ese mar de la misericordia infinita de Dios. Así son las cosas, pero la misericordia de Dios, cuando tú piensas lo que alcanzas en la misericordia de Dios, aleluya, qué dulce, qué sublime es llegar a ir revolcarse, porque en la misericordia no hay peligro de perder. La misericordia, todo lo que te hace encontrar de Dios es compasión. Todo lo que vas a decirte sumido en el mar de la misericordia de Dios es perdón, justificación. Misericordia de Dios te va a dar lo que tú necesitas para estar victorioso. La misericordia de Dios no puede producir otra cosa que beneficio al pecador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando pensamos en la misericordia de Dios, aleluya, que siendo tan buena, ¡uy!, qué hermosa es. Y entonces nos dice la palabra del Señor en el versículo que leímos. Versículo 17 del Salmo 103, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Y aquí hay mucha teología, aunque usted no lo sepa. Porque cuando me dice de eternidad a eternidad, ¿por qué tiene que poner estos dos polos? Y me exhorto ahí, qué linda es la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo inspiró a los hombres, y estos hombres que inspirados por Dios hablaron tanta perfección. Al decir de la eternidad a la eternidad. ¿Por qué de la eternidad a la eternidad? Me está hablando de un puente. Porque si es eternidad, una sola. ¿Y por qué de eternidad a eternidad? ¿Cuántas eternidades hay? Si es eterno, es uno solo. Porque la vida eterna es una sola. La única vida que Dios habla es porque si es eterna, dura para siempre. No se acaba. Y aquí me habla de eternidad, pero dice de la eternidad hasta la eternidad. Hermano, y yo lamento que no tenga tanto tiempo aquí ahora para recrearme en este pedacito, porque ahí precisamente está presentado todo el plan de salvación y de redención del hombre. Aquí había eternidad, un círculo. Aquí estaba Dios, ahí creó todas las cosas, y aquí puso al hombre eterno todavía. A Adán y Eva los puso ahí, los creó y estaban ahí y eran eternos. Estaban desnuditos, y eso era eternidad en la dispensación de lo que llamamos la inocencia del hombre. Y hasta ahí todo era eternidad. Pero entonces el hombre peca, falla delante de Dios, y cuando falla y peca delante de Dios, el hombre es maldecido por Dios, echado fuera de la dispensación de la gracia, fuera de la dispensación de la inocencia, que así le llamamos a ese tiempo que estuvo Adán y Eva en ese lugar sin conciencia del bien y el mal, la dispensación de la inocencia. Y esa dispensación de la inocencia es transformada en la dispensación de la conciencia, porque ya el hombre conoció el bien y el mal por la desobediencia y tomar del árbol prohibido. Al tomar del árbol prohibido,
Entonces, ahí estamos desnudos. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer que me diste. Y le pregunta a la mujer, la serpiente que tú tenías aquí. Bueno, pues aquí todo el mundo agarra. Viene la maldición y le dice al hombre que sabroso era, ¿no? Que tiraba nada más y agarraba los frutos. Ahora la tierra maldita será por tu pecado. Y no te va a dar más frutos. Y con el sudor de tu frente tendrás que ganarte el pan de cada día, porque la tierra no te lo da más así. Y a la mujer, y ahora tú vas a parir los hijos con dolor de tus entrañas. Entonces, aquella eternidad que había dejó de ser porque entró la muerte. Y al entrar por la maldición de Dios la muerte, ya no hay eternidad. Entonces, esto no se le había explicado al salmista. Esto viene por revelación del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo se lo sabe todas? Vienen las diferentes dispensaciones. Dispensación de la conciencia, terminó con el diluvio, la dispensación del gobierno humano con la Torre de Babel, la dispensación de etcétera, etcétera, todas las dispensaciones, hasta que llega ahora la dispensación de la gracia en la que vivimos, la que viene, la dispensación del milenio, que es la séptima, haciendo 7 días mileniales, como Jehová en 6 días trabajó y el 7 descansó. El último día milenial va a ser de puro descanso para los redimidos por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Y para el pueblo judío, por eso son las 3 fiestas que faltan por cumplirse: la de las trompetas, la de la contrición y el llanto cuando reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, y luego la de los tabernáculos, que es el descanso, que no pueden hacer nada. Milenio, aleluya, gloria sea el Señor. Y después del milenio viene el juicio final, y después del juicio final se nos da un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en 1 Corintios capítulo 15, 24 al 28 dice claramente que entonces, ya cuando todos los enemigos hayan sido puestos debajo de los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no haya más muerte, y el diablo es lanzado al lago que arde con fuego y azufre con todos sus seguidores, ya no hace falta más que Jesucristo tenga la potestad que el Padre le dio, se la devuelve al Padre, dice la Biblia, y entonces todos nosotros con Él en la eternidad, para siempre, ante la presencia de nuestro Creador. Es decir, que entonces pasa todo esto y es de eternidad a eternidad. ¡Aleluya! Porque no hacía falta misericordia de Dios en la eternidad, porque no había pecado. Pero porque hay pecado, entonces solo la misericordia de Dios nos puede justificar. ¿Quién se lo había explicado al salmista? ¿Se dan cuenta como el Espíritu de Dios, lo que es la palabra de Dios, la verdad que hay en ella? Hoy nosotros lo sabemos, que estamos en el epílogo de la historia de la humanidad. Pero cuando entonces de eternidad a eternidad, el que lo analice, cualquier secular le diría que eso es un disparate. Y entonces esto me enseña que en la trayectoria del hombre, en la desgracia, en su desobediencia, en su pecado, en su maldición, la misericordia de Dios envuelve a esa criatura que le llamamos hombre. Y nos acompaña, nos justifica, nos limpia y nos vuelve a ser entonces hijos del Creador. Qué linda la misericordia de Dios. Porque si no fuera por su misericordia no había gracia. Si no fuera por su misericordia no había perdón, no había justificación. En las otras dispensaciones no había nada. Aleluya, si eso no me inspira. Que por la misericordia de Dios tenemos vida eterna. Por la misericordia de Dios eres justificado tú cuando pecas. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y yo. ¡Qué rico que no me quedo fuera! ¡Aleluya! Todos somos justificados por la misericordia de Dios. ¡Qué inmenso amor! Nunca podremos entender la profundidad, la extensión, la anchura, la longitud de lo que es el amor y la misericordia de Dios. ¡Aleluya! Un predicador en Argentina una vez contaba, y yo he dicho esto aquí otras veces, pero vino a mi memoria ahora, un borracho que entró a una campaña que estaba dando el hermano José María Rico, que ya también pasó con el Señor,
Entonces José María Rico, predicando un día de la misericordia y dando su testimonio de lo que fue la misericordia de Dios, entra un borracho y él está predicando el saco de la misericordia de Dios. Y el saco era porque fue a una parte de Argentina y vio que allí donde estaban los sopilotes, las auras, decimos auras tiñosas en mi país, sopilotes en México. Entonces, en esa situación él estaba, vio que agarraban y lo echaban en el saco. Y después lo sacaban a un lugar allí y allí tenían agua y ellos lo lavaban, lo limpiaban. Y cosas buenas que botaban la gente en la basura. Y entonces sacaba y después lo ponían allá y tenían una vez que bellezas de platos, de artistas de aquí, de allá, de cosas. Y hacían un tesoro. Entonces se quedó maravillado. Lo que sacaban de allí, de aquel basurero asqueroso, apestoso, y cómo lo vendía allí como artículos tremendos. Entonces se le encendió un poquito y él estaba hablando que por la misericordia de Dios nos toma a nosotros de esa condición pecaminosa, de esa condición destruida, nos lava en la sangre de su Hijo, nos llena de su Espíritu Santo, nos limpia de todo pecado y nos presenta a la sociedad como vasos útiles para su gloria y su honra. Y el borracho que oyó eso se le zafó por allá a los diáconos y viene y cae: Señor, ten misericordia, Señor. Y el borracho no anda si hay predicador ni nada de eso. Entonces le digo: diácono, por favor, llévese a este hombre. Y vinieron los diáconos y se lo llevaron a arrastrar. No, yo quiero la misericordia. Se lo llevaron por allá. Y está hablando cuando allá se le zafa otra vez el borracho a los diáconos. Viene corriendo, ¡pum!, se tira en el altar. Dios, méteme en el saco de tu misericordia. Y entonces José María Rico dice que sintió vergüenza cuando vio aquello. Paró de predicar, habló con él, oró con él, le ayudó a aceptar a Cristo, le pidió perdón por haberlo mandado a sacar. Y entonces después que ya recibió a Cristo, estaba más tranquilo. Y vinieron los diáconos, lo acompañaron y se retiró a la congregación. Pasaron como 3 años y medio. Y dice José María Rico que entonces él regresó al lugar, en Bolivia. De Bolivia a Argentina, porque él estaba en Bolivia. Y cuando llega allá, lo espera, pues siempre en las iglesias ya no están los diáconos mosquitos, que tienen miedo al frío, ya no comen miedo de frío, ni están los diáconos en la puerta, todos, ¿no? Haciendo lo que tienen que hacer. Bueno, pues entonces le empieza a decir: Dios se bendiga, hermano José María Rico. Ay, qué bendición fue su visita pasada, hermano, qué gusto verle, que lo visita. Y lo abraza, pues hay uno bien de eso, como se visten los diáconos, bien trajeado. Lo abraza, lo besa, lo aprieta y le dice: hermano José María Rico, yo soy el borracho aquel que entró. Yo soy aquel borracho. Y José María Rico dijo que tuvo que llorar. Y me dan ganas de llorar cuando eso, porque yo sé lo que es la misericordia de Dios. Conozco la misericordia de Dios. Despreciado ahí, interrumpiendo. Pero esa misericordia bendita, cuando uno clama a mí, yo te responderé por su misericordia, porque se compadece de nuestro dolor, de nuestra miseria. Cubrió a aquel borracho y aquel borracho se transformó en un siervo de Dios para la gloria del Señor. Hermanos, y esa misericordia es tan inmensa. Cuando leo en el mismo Salmo, en el versículo 12, cuando dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hace una pausa ahí. Porque es tan hermoso, así como esto reveló, esas palabras del Salmo 103, revelan de eternidad a eternidad todo el programa de redención con todas sus dispensaciones. Esto revela algo tremendo. ¿Quién sabía que la tierra era redonda cuando eso? O cuadrada u ovalada. Nadie sabía nada. Y ahora dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué inmensa la misericordia de Dios. Qué linda la palabra de Dios. Ahora voy para el este. ¿Cuándo encuentro el este? Aleluya.
cuánto está lejos el oriente del occidente. Así hizo por su misericordia alejar de nosotros nuestras rebeliones, que una vez que nos la quita, jamás vuelven a tropezar con nosotros. Gloria a nuestro Señor Jesús, que Él no quiere que estemos sucios. Él no quiere, la alejó. En otro versículo dice la palabra que tomó todas nuestras culpas y la echó en lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellas. Por la misericordia de Dios insondable. No importando cuál es tu condición, cómo estás, cuál es tu pecado, Él mira tu alma por la cual Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Amado hermano, qué honor es ser hijo de ese Creador. Y los redimidos por su sangre somos hijos de Dios. Y nuestros nombres están en ese libro familiar que le llama la Biblia el libro de la vida. ¡Aleluya! Y en ese testamento de Dios hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia del Padre, intercede por nosotros cada día, 24 horas del día. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, habla la palabra de Dios. Por esa misericordia tan grande, el que no quiere que nos perdamos bajo ningún concepto. Y yo pregunto y concluyo en esta pregunta: ¿por qué somos tan malos nosotros que, haciendo Dios tanto para que nos mantengamos en santidad, siempre nos revolcamos en la olla del pecado? Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@conciliouccd.org.